acompañarles, Oriemi González, nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Desde allí pueden interactuar con nosotros y también con nuestro invitado. 2 invitados vamos a tener en esta jornada para hacer ese análisis del panorama político y también del panorama electoral, cuando ya inició la campaña y cuando estamos también ya en los días finales para que se realice esta elección el próximo 25 de mayo. Y nos acompaña nuestro primer invitado que presentamos, Carlos Valero, quien es dirigente político del Partido Un Nuevo Tiempo y también candidato a diputado. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias, Oreli. Vamos a tratar de desarrollar buenos argumentos. Así es, como es este programa, argumentos y qué tan necesarios son escucharlos en este momento en la dinámica en la que está nuestro país y sobre todo en la dinámica en la que se desarrollan estas elecciones, donde en medio de llamados a sí participar, a no participar, a la abstención, en medio de llamados también a los diferentes candidatos que están hoy participando también. Se espera que puedan argumentar, por ejemplo, desde Un Nuevo Tiempo, cuando también hubo dinámicas complejas y llamados también de controversia hacia esa decisión de participar en estas elecciones. Mira, nosotros creemos que uno no debería estar cambiando de estrategia cada 6 meses. El 28 de julio nosotros decidimos participar, hubo un proceso de negociación que permitió que Edmundo González fuese candidato. Todo el mundo sabe lo que ocurrió el 28 de julio. Y, sin embargo, para nosotros, desde Un Nuevo Tiempo, la participación electoral y la convocatoria al pueblo en estas elecciones tiene un argumento fundamental, y es el siguiente. El número 1, si tú sientes que tienes una mayoría política en el país, tú no puedes silenciar esa mayoría. Número 2, el voto es un derecho, es una herramienta de los que creen que las cosas deben ser distintas, y tú no puedes cercenar una herramienta democrática. En tercer lugar, nosotros creemos que la participación electoral contribuye a que nosotros podamos ir configurando un escenario en el cual el país consiga sus soluciones de acuerdo a la convivencia y de acuerdo a, más que la convivencia, de acuerdo al diálogo entre opuestos, entre diferentes. Y ese espacio de diálogo por naturaleza, de negociación, de debate político es la Asamblea Nacional. Y para nosotros no estar en la Asamblea Nacional sería un grave error. Ya la oposición democrática ha caído en llamados a la abstención en el pasado que no funcionaron. En el 2005 hubo un llamado a la abstención, después nosotros con Manuel Rosales tuvimos que reinsertar al país nuevamente en el camino del voto y lo logramos. Se presentó una reforma constitucional en aquel momento presentada por Hugo Chávez y nosotros logramos que esa reforma no pasara por la vía del voto. Y los grandes éxitos que ha tenido la alternativa democrática o la oposición democrática han sido electorales. En consecuencia, no vemos argumentos para no participar. Por supuesto, entendemos y respetamos a aquellas personas que están dolidas porque sienten que su expresión no ha logrado concretar el cambio político. Pero ahí a mí me encanta citar una frase del Libertador, y es que Dios premia el esfuerzo y la constancia. Nosotros tenemos que perseverar en una ruta política, electoral, constitucional, que nos permita abrirle a este país un cambio y que nos permita construir una mejor Venezuela que evidentemente hoy no la tenemos. Parte de esa perseverancia que mencionas es el hecho de seguir insistiendo en el voto. Sí, claro, insistir en el voto, pero además insistir en la representación en las instituciones, insistir en la necesidad imperante de que en este país haya un proceso de negociación política que nos permita acercarnos hacia un modelo en el cual todos los venezolanos crean que puedan estar expresados, donde todos los venezolanos sientan que en ese modelo que se construye, diverso por supuesto, porque vas a tener que tomar las distintas visiones, pero tiene que haber un modelo que nos permita convivir como hermanos. Mira, nosotros tenemos más de 7 millones de venezolanos que están fuera de nuestra frontera. Eso significa en la práctica casi 1/3 de nuestra población y significa una enorme división. Si yo te preguntara a ti cuántos familiares tienes en el exterior, seguramente la lista es más o menos larga. Y en la medida en que la crisis se profundice, producto, entre otras cosas, de un modelo fracasado, sí, pero también de una dinámica de conflicto y de peleadera y de ataques continuos, en esa misma medida continuará la crisis y va a seguir la división de nuestras familias. Nosotros, desde Un Nuevo Tiempo,
apostamos por la reunificación de las familias y apostamos por buscar en la vía de la política, en la vía de las elecciones, en la vía del espacio civilizado, tratar de construir un país más digno para todos. ¿Cómo llevar esa parte que menciona de ir no hacia la división, sino a la unión en la dinámica política? En particular en la oposición, cuando vemos con estas elecciones que, bueno, quizás las divisiones se hacen más marcadas y que es un escenario que no es reciente de estas elecciones, sino que en elecciones pasadas, bueno, hemos visto también esos escenarios de división y que no han obtenido resultados. ¿Cómo hacer ese análisis y decir, bueno, cómo está realmente la oposición ahora? Y en este caso, por ejemplo, bueno, de Un Nuevo Tiempo, que estaba siendo parte de la plataforma unitaria y ahora ya no. No, sigue siendo parte de la plataforma unitaria. Ajá, ¿cómo Mira, aplica en la esa...? plataforma unitaria hay distintas visiones. Hay unos que creen que no se debe participar y otros que creemos que debemos participar. Lo sensato es que no nos agredamos, que no haya una canibalización de las personas que están deseando el cambio político. Hoy lo expresaba Omar Barbosa en una declaración, en estos días decía Omar Barbosa, que no pueden atacarse ni satanizarse a quienes deciden votar, ni tampoco se puede satanizar o atacar a quienes deciden quedarse en su casa, o abstenerse o hacer llamados a la abstención. Yo creo que los que están llamando a la abstención están cometiendo un grave error. Hasta ahí lo dejo. No utilizo calificativos, no voy a ofender a nadie. Entiendo la indignación de los que dicen no podemos participar porque mira, cuando votamos y no pasa nada, pero eso no está bien. O sea, nosotros tenemos que insistir y tratar de construir unas elecciones en las cuales el país no vaya nuevamente a un enfrentamiento existencial, dicotómico. Si estoy yo, tú no estás, si existes tú, yo no existo. Porque en esa misma medida, por supuesto, las elecciones no van a ser un elemento que logre superar la crisis, sino que van a profundizar la crisis y la división entre los venezolanos. No es fácil, pero lo que sí estoy completamente convencido es que el llamado a la abstención no va a mover ningún tipo de situación, no va a hacer que haya ningún cambio en la situación política actual. Claro, y como decía, el tema de querer resolver parte de ese conflicto y la coyuntura que hay, que es lo que la gente espera, y muchas veces también es necesario eso, que los dirigentes políticos puedan explicarle a los ciudadanos lo que significa o implica el votar o no votar, cuál es la estrategia y qué es lo que realmente puede llevarnos a avanzar en esas soluciones de esa crisis que usted mencionaba y que realmente inicia con parte del voto, pero hay una serie de elementos que también influyen. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Carlos Barrero. Ustedes no se muevan de Argumentos.